¿Sabías que más del 70% de lo que ves, compras o escuchas en Internet lo decide un algoritmo? Aunque no lo vemos, estos códigos controlan nuestra experiencia digital y las empresas los cuidan como su secreto mejor guardado. De hecho, el TEMEC, el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, prohíbe que las autoridades obliguen a las empresas a revelar cómo funcionan. El gran debate es cómo encontramos un equilibrio entre cuidar los negocios de la tecnología y al mismo tiempo defender los derechos de las personas. Hoy ponemos este tema en Claro, Transparencia y Derechos junto al especialista Jorge Ordelín. No se lo pierdan. Bienvenidas y bienvenidos una vez más en Claro, Transparencia y Derechos, un espacio para entender en términos muy claros y sencillos los temas que impactan nuestros derechos y nuestra vida diaria. Y bueno, para el día de hoy tenemos que hablar de otras cosas. Cada vez que ustedes abren una red social, una plataforma de videos o una aplicación de música, hay sistemas que deciden qué contenido hay que mostrarles, qué recomendarles e incluso qué publicidad enseñarles. Y aunque muchas veces no lo vemos, estos sistemas forman parte de algo que influye cada vez más en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un tema que parece un poco técnico, pero que cada vez está más presente en nuestra vida diaria. En fin, el código fuente, los algoritmos y su protección en el marco del TEMEC. Seguramente todas y todos ustedes utilizan aplicaciones, a lo mejor plataformas digitales, otras herramientas tecnológicas todos los días. Y bueno, aquí lo que queremos es detenernos a pensar en otro tema, que a lo mejor no lo hacemos mucho. ¿Qué hay detrás de estos programas? ¿Qué es exactamente un algoritmo? ¿Por qué algunos gobiernos y empresas consideran que el código fuente se tiene que proteger como un secreto industrial? La respuesta no puede entenderse solamente desde las implicaciones tecnológicas, también involucra, por ejemplo, el tema de la innovación, la competencia económica, la seguridad, por supuesto, los derechos digitales. Actualmente nos encontramos en el proceso de revisión del Tratado de Comercio trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo conocemos como el TEMEC. Es decir, se está discutiendo el futuro de uno de los acuerdos económicos más importantes para nuestro país. Y dentro del tratado hay disposiciones que demuestran interés en elementos que en principio parecieran no ser tan importantes, pero que cobran especial relevancia cuando se entienden sus implicaciones económicas, jurídicas, sociales. ¿Por qué importa el TEMEC? Para dimensionarlo con una cifra, les dejamos este dato. Hoy, más del 70% de lo que consumimos en algunas plataformas es determinado por algoritmos. Es decir, gran parte de lo que consumimos y vivimos digitalmente depende de sistemas automatizados, de códigos y de algoritmos que, aunque normalmente no vemos, toman o forman la base central del funcionamiento de estas plataformas. Y esto importa porque el TEMEC ya establece reglas sobre este tema. Dentro del tratado existen disposiciones específicas que protegen el código fuente y los algoritmos. Dentro del tratado, por ejemplo, se establece que los países parte no pueden exigir a una empresa entregar el código fuente o los algoritmos de su software como condición para comercializarlo. En otras palabras, el tratado reconoce que estos son elementos que tienen un valor estratégico y económico fundamental. Y claro que lo tienen. El código fuente es el corazón de un programa. Por eso muchas empresas lo consideran como uno de sus activos más valiosos. Porque sin código fuente, una aplicación sería como un automóvil sin motor. Precisamente por eso surge una discusión importante. ¿Qué riesgos existen si gobiernos o terceros pueden exigir acceso a ese código? ¿Cómo afectaría los derechos de la ciudadanía, de las personas, que existan vulneraciones a la propiedad intelectual? Para entender mejor qué es este código fuente, cómo funcionan los algoritmos, por qué el TEMEC está protegiendo estos elementos, hoy nos acompaña un especialista con una gran trayectoria y experiencia en propiedad intelectual y en regulación tecnológica. No se vayan porque regresamos en un momento. En la Ciudad de México queremos saber cómo se gastan nuestros impuestos, cómo se toman las decisiones públicas que nos afectan o cómo las instituciones públicas protegen nuestros datos personales y acceder a ellos. Para eso tenemos al Info de la Ciudad de México que defiende, promueve y ayuda a que ejerzas tu derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales.
a través de las resoluciones que aprueba en su pleno, de la creación de herramientas como Chatbot ATIC, en la que puedes obtener información pública en solo 9 segundos, a través de la evaluación a todos los sujetos obligados de la capital para asegurar que cumplan sus obligaciones de transparencia, a través del CIBER para verificar que las instituciones públicas de la Ciudad de México traten y protejan adecuadamente tus datos personales, a través de capacitación a los sujetos obligados para que garanticen tus derechos, y de las diversas actividades en las que llevamos información sobre tus derechos a todos los rincones de la ciudad. Conoce nuestro portal infocdmx.org.mx e interactúa con nosotros en redes sociales, @InfoCDMX. El Info de la Ciudad de México defiende tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Ya estamos de regreso en Claro, Transparencia y Derechos, y me da muchísimo gusto recibir a un gran especialista, Jorge Ordelín, un gran intelectual relacionado con la materia del derecho, de las nuevas tecnologías y de propiedad intelectual. Jorge, qué alegría tenerte aquí con nosotros en Claro, Transparencia y Derechos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues mira, para empezar, creo que cada vez es más común que escuchemos conceptos como el código fuente, pero en términos prácticos yo te preguntaría qué significa, cómo les podríamos explicar a toda nuestra audiencia qué significa el código fuente y qué papel tiene en la tecnología que utilizamos todos los días. Bueno, antes que nada, Laura, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá aquí y sobre todo con la audiencia que nos acompaña, ¿no? Yo creo que hay un tema interesante y esto siempre las personas nos dicen, bueno, ¿qué hay detrás? Sobre todo las cosas de algoritmos, códigos fuentes, todo lo que es inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial, modelos. Y lo cierto es que normalmente todos estos conceptos se están o confundiendo o lo utilizamos indistintamente en un caso o en otro. Pero lo cierto es que algoritmo, o lo que se entiende normalmente por un algoritmo, no es típico de los sistemas de inteligencia artificial. De hecho, los algoritmos es un conjunto, una serie ordenada de pasos, una receta. Es una idea muy básica de lo que puede ser entendido como un algoritmo. Ese algoritmo normalmente se lleva a un programa de computación, un programa de computación, y los llamados programas de cómputo, software, que en un momento también se pusieron muy de la moda, y todavía existen en algunos casos. Normalmente, ¿qué es lo que provocan o qué es lo que tiene? Bueno, es un conjunto de pasos, de instrucciones dadas en un algoritmo, en un lenguaje de computación determinado, un lenguaje computacional determinado. ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que está aconteciendo hoy por hoy verdaderamente? Que con la inteligencia artificial todo esto se ha complejizado. Y se ha complejizado porque tradicionalmente el software los programas de cómputo, que es como se utilizan, tienen dos códigos, un código objeto y un código fuente. El código fuente es ese código que es legible por un ser humano. Y el código objeto es el legible por las máquinas. Normalmente son códigos binarios de 0 y 1. Pero un código fuente que es legible por las máquinas tiene un conjunto de instrucciones que pueden ser más o menos muchas instrucciones o pocas instrucciones en dependencia de la complejidad del programa del ordenador. Y estos software, lo habitual o lo que normalmente ocurría era que para una serie, un conjunto de instrucciones se obtenía un resultado concreto. ¿Qué está pasando hoy o qué es lo que pasa hoy? Que la inteligencia artificial se basa en esto, pero no es solo esto. Entonces, para que nosotros hoy podamos, por ejemplo, acceder a ciertos servicios, clasificaciones, no sé, escuchar ciertos tipos de música como los que nos sugiere Spotify o ciertos tipos, estamos utilizando sistemas de inteligencia artificial. En el corazón, por decirlo de alguna forma, de un sistema de inteligencia artificial hay código fuente. Hay un programa de software que puede tener uno o múltiples algoritmos o múltiples capas, pero además hay un conjunto de datos que han sido entrenados. Y a diferencia de lo que históricamente o de lo que antiguamente se conocía, ahora el sistema o los sistemas de inteligencia artificial tienen un grado de autonomía por una cuestión de inferencia, ¿no? Y esto, para que las personas entiendan, es por lo que
a ciertos comportamientos que nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a obtener ciertas predicciones. Por eso es que nosotros, por ejemplo, cuando escuchamos música en Spotify, nos sale la música de los cantantes que normalmente se sugieren que son similares a los que nosotros estamos escuchando o a los que nosotros conforme a nuestros gustos. ¿Qué es lo que pasa? Algo sucede de forma similar en materia, por ejemplo, bancaria, puede ser incluso en materia de compras. ¿Qué es lo que pasa? Que los sistemas de inteligencia artificial tienen estos códigos, pero utilizan la información que está asociada con el consumidor y nos brinda una información más personalizada. Usted no va a Spotify a buscar toda la lista de los músicos, de los cantantes. Usted va a buscar aquellas que se sugieren conforme a nuestros gustos musicales. Eso pasa porque normalmente tenemos un sistema que tiene algoritmos, que tiene un código, pero además, sobre todas las cosas, que ha sido entrenado con ciertos datos. Y esos datos los hemos proporcionado nosotros mismos, que son no solamente datos personales, sino de otros tipos de datos. Excelente. No, pues sí queda claro que es una combinación de estas dos temáticas, porque justo mis siguientes preguntas tenían que ver con qué era un algoritmo, ¿no? ¿Qué es el código fuente, que ya lo estás abarcando de alguna manera en lo que nos has compartido, y cómo es que ambos influyen en las decisiones cotidianas? Y de hecho, hasta el ejemplo nos estás poniendo con el Spotify y otras herramientas que, dependiendo de lo que consumimos o en aquello en lo que nos quedamos más tiempo observando, porque yo lo he visto en Instagram también, ¿no? Que si de pronto me quedo viendo muchas cosas de recetas, empieza a salirme más de recetas, ¿no? Entonces, en términos llanos, ¿tú qué dirías? La diferencia entre un algoritmo y el código fuente, y cómo es que está de alguna manera influyendo en cómo decidimos en nuestra vida cotidiana. Pues el algoritmo es algo que es un conjunto de pasos de forma matemática. Incluso como esa receta que decías, ¿no? Como ese conjunto de pasos, incluso que no lo utilizamos, no es exclusivo. Una fórmula matemática se basa en muchos casos en un algoritmo. Tenemos entonces un código, que es ese código fuente llevado ya a un lenguaje de programación determinado para obtener un cierto resultado, que incluso se utiliza además en sistemas de inteligencia artificial para, a partir de ser entrenados con ciertos datos y ciertos tipos de datos, se puede obtener cierta predicción o clasificación o cierto resultado en el cual nos permite hablar de nuestros gustos o sugerir qué consumimos, etc. Yo lo vería más o menos en unos términos lo más llano posible de lo que se pudiera explicar. Pero está interesante, porque de pronto ese mismo algoritmo puede determinar, ¿no?, lo que nosotros terminamos por consumir o no. Muchas veces se habló como del tema de los filtros burbuja, y que entonces ya nos estaban delimitando por esos gustos, y hay un universo enorme de cosas que a lo mejor nos estamos perdiendo por estar como, pues un poquito como decimos en México, ¿no?, como los caballos que traen como estos visores que les tapan la vista, ¿no?, y que a lo mejor no nos permite explorar todo lo demás, y que está determinando lo que consumimos o no consumimos, ¿no? Sí, es una cuestión importante, ¿no?, o interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos normalmente, y es uno de los grandes, además va asociado con uno de los grandes riesgos que tiene en sentido general, no ni el algoritmo como tal, ni el código fuente, pero sí los sistemas de IA, ¿no? Que en este caso nosotros pensemos o lleguemos a concebir de que la forma en la que vemos incluso el mundo, cómo nos interrelacionamos en redes sociales, cuáles son nuestros gustos, sean los únicos que hay. Y es porque es una cuestión básicamente que está en el sistema, cómo el modelo ha sido entrenado, cómo los modelos algorítmicos han sido entrenados, pero sobre todas las cosas también a partir de qué bases se han entrenado, es decir, bases de datos. Si nosotros, como bien decías, solamente vemos cosas de cocina de un tipo, por ejemplo, además no de todo tipo de cocina, a lo mejor usted solamente va a consumir la cocina de Oaxaca, pero no va a consumir la cocina yucateca o el otro, porque el algoritmo el algoritmo no piensa, el algoritmo simplemente se basa, o el sistema de IA, en un sistema algorítmico, en un sistema de matemático, y por lo tanto las recomendaciones van a ir solo en este sentido, ¿no? Eso yo creo que es algo también para que nosotros aprendemos. Hay personas que dicen, necesito engañar al algoritmo, ¿no? Y eso al final es como, ojo, también hay que saberle decir en esta tecnología que tenemos otros gustos. Excelente. Y bueno, ahora sí, en su relación con el tratado comercial, el multilateral con Estados Unidos, con Canadá y con México, naturalmente, vemos que el TEMEC incluye ciertas disposiciones específicas sobre este tema, que indica
que los países no pueden exigir la entrega del código fuente o de algoritmos como condición para comercializar software. ¿Por qué un tratado comercial decidió proteger algo tan técnico como el código fuente en tu interpretación? Sí, este es un tema muy, muy importante sobre todas las cosas, porque ¿qué es lo que implica? Es decir, cuando uno tiene acceso a sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial aportan un valor para las empresas. Claro. Entonces, claro, desde el mismo momento que yo tengo una gran base de datos sobre cuáles son los gustos de mis clientes, eso evidentemente eso tiene un valor por sí mismo. Eso es un valor intrínseco que se puede utilizar en mayor o en menor medida e independencia para yo ganar competitividad. Es decir, porque si yo tengo el análisis, por ejemplo, en una zona X determinada, porque accedí a esa base o a esa información, evidentemente no voy a brindar esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cuestión que a mí que me gustaría que nos lleváramos, es que no se creó, es decir, las disposiciones del TEMEC no están pensadas en materia hoy por hoy de inteligencia artificial, es decir, de cómo nosotros la concebimos. Pero ciertamente pudiera tener un tipo de aplicación o pudiera tener al menos una forma de interpretación. Pero en principio está pensado, o la forma es en una forma muy básica de algoritmo, de código fuente, entendido en su concepción, pudiéramos decir que tradicional o primigenia, ¿no? Y hoy por hoy ya la tenemos o ya tendría una aplicación en materia de inteligencia artificial. Si entra o no entra es un tema de debate, es un tema que hay algunas personas que dicen que sí, hay unos que dicen que no. Yo creería, la verdad, que no entra del todo, pero lo cierto es que esto sí necesita ser protegido para las empresas. Las empresas hoy por hoy, ¿qué pasa? Aquí también hay otros temas un poco más complejos, pero por ejemplo, los algoritmos no se protegen por otros derechos de propiedad intelectual. Entonces, un algoritmo no se puede proteger por la Ley Federal de Derecho de Autor ni se puede proteger por propiedad industrial. Entonces, ¿qué es lo que se acude? Normalmente a la figura de los secretos industriales. Ah, porque está en el limbo. Claro, es decir, porque al final usted lo que está diciendo es no solamente que hay un modelo que está entrenado, que lo está protegiendo, sino también tiene otras cosas como pueden ser los datos y un tema que está siendo hoy por hoy muy llamado en materia, por ejemplo, de transparencia. Ya han habido casos en España, tenemos casos en la Unión Europea, que dicen, bueno, cuando tú me dices código fuente, ¿de qué me estás hablando? Porque en materia de inteligencia artificial yo necesito acceder al modelo, necesito acceder a los parámetros, necesito acceder a los datos, si yo quiero que verdaderamente sea, por ejemplo, transparente, ¿no? Y las empresas normalmente guardan esta información. No lo quieren dar, claro. El caso o los casos más típicos, por ejemplo, es que cuando OpenAI u otras empresas nos decían, ojo, es que son modelos abiertos, muchas personas decían, no son tan abiertos porque son modelos entrenados, es decir, son modelos que para una cierta actividad me va a brindar un cierto resultado. Clasificación, predicción, etcétera, ¿no? O simplemente estos grandes modelos del lenguaje. Pero en sí mismos estos modelos no tienen o no son del todo abiertos, porque yo no sé con qué datos se entrenaron. Y eso es alguno de los casos que, por ejemplo, hoy tenemos en temas de conflictos de propiedad intelectual, que las empresas dicen, yo te puedo dar el modelo, tú puedes ver qué hace el modelo, es decir, los parámetros incluso del modelo, pero no sé cómo se entrenó, no sé cuáles fueron los criterios de base de qué datos, etcétera, ¿no? Y por eso es que las empresas tienden, porque es una información que es relevante no solamente en el caso de competitividad, sino también es un tema en el caso de futuros litigios y de marcar una diferencia en el ámbito empresarial, ¿no? De lo que yo logro y de lo que no puedo lograr. Pues creo que justamente yo quería preguntar, que yo me voy a saltar esa pregunta, de que justamente las empresas lo consideran como un secreto industrial, es algún activo muy, muy valioso para las empresas. Pero bueno, lo siguiente sería que hay quienes podrían pensar que acceder justamente al código fuente permitiría más transparencia, pero desde tu perspectiva, justo qué riesgos son los que existirían si gobiernos o terceros, pensemos, ¿no?, pudieran exigir el acceso a estos sistemas o a esos algoritmos. Sí, ya es importante que veamos que ya se han dado casos, ¿no? Es decir, ya tenemos casos, por ejemplo, hay un caso muy interesante en Reino Unido, en la Unión Europea, donde
Y ambos son dos supuestos diferentes, dos casos diferentes. Hubo uno en España muy conocido, el caso Bosco. En el caso Bosco era un sistema de inteligencia artificial que permitía, por ejemplo, conceder a una persona la condición de vulnerable, en una situación de vulnerabilidad. Esta situación de vulnerabilidad incluía o influía en si recibió o no una prestación social, como era acceder, era vulnerabilidad energética, ¿no? Y a partir de ahí usted accedía a ciertos beneficios. Este sistema, por ejemplo, lo une una asociación civil, de la sociedad civil, que pide auditar el sistema para poder saber, porque no se sabía, por ejemplo, a unas personas que tenían las condiciones de vulnerables energéticas, condición de vulnerabilidad, no se les estaba entregando, mientras otras personas que sí tenían esta condición se les estaba entregando. Entonces decían, bueno, queremos dar información, queremos acceder, y en este caso el ministerio, que a la verdad literalmente no recuerdo el nombre, el ministerio entrega y dice, mire, aquí funciona, esto es cómo funciona y está la explicación. Y ellos dicen, no, nosotros queremos acceder al código fuente. Y de hecho ese es uno de los grandes debates que hay, porque se quiere acceder al código fuente sobre la necesidad o no de acceder. Y lo que hace en este caso el tribunal, el Tribunal Supremo Español, dice, sí hay que darle acceso no solamente al código fuente, hay que darle acceso a este código, porque es un ejercicio de transparencia. Y en este ejercicio de transparencia, la competitividad no tiene la misma implicación para una empresa que para el ámbito público. Y de hecho, es interesante, nosotros lo estamos analizando porque como que dice, la propiedad intelectual hay que protegerla, pero cuando es en el ámbito público, no va a proteger la competitividad como mismo la protege para el sector privado. Sí, claro, es distinto. Es totalmente distinto. Y hay otro caso también muy interesante que se da en la Unión Europea, llega a ser resuelto, ese es un caso bancario, también en materia de bancos. Una persona es asociada a un crédito, se le niega un crédito, y a pesar de que cuando se le niega un crédito, se le pregunta al banco en qué se sustenta o en qué se basa, y el banco dice, es que a mí alguien me hizo ese análisis. Es un tercero, es una empresa también privada que hace análisis de riesgo crediticio. Y cuando solicita, a partir de aplicar en este caso el Reglamento Europeo de Protección de Datos, bueno, toda la información asociada, ¿no? Eso tienen, el artículo 22 tiene una explicación que después podemos hablar sobre eso en otro momento, y al final lo que se determina es, hay que entregar la información, porque es un ejercicio no solamente de transparencia, sino que en este caso, y con esto yo quería, es decir, es como una de las ideas que me gustaría resaltar, la transparencia algorítmica, que va más allá de la transparencia de la administración pública, es un habilitador para el ejercicio de otros derechos ante los temas o ante los riesgos o ante los retos que implica los sistemas de inteligencia artificial. Oye, nos queda un minutito de programa, Jorge, y a ver, ¿cómo encontramos entonces equilibrio entre proteger la innovación y al mismo tiempo garantizar la transparencia en algoritmos que pueden afectar derechos o que de alguna manera pueden influir en la toma de decisiones de las personas? Esa es una pregunta compleja, del millón, difícil, del millón, y además muy compleja de responder en un minuto, pero yo creo que es posible a partir de un uso responsable, pero aquí hay una cuestión que es importante. Nosotros necesitamos de los ciudadanos, por eso es que siempre decimos, hay un derecho de la ciudadanía a exigir este acceso a este tipo de información asociada no solamente al algoritmo, al código, a los modelos, a los datos, sino también es un derecho en sí mismo, y tenemos del otro lado la responsabilidad no solamente de la administración pública, sino también, y acudimos mucho con esto, a la responsabilidad de quienes hoy por hoy están desarrollando, implementando algún tipo de solución tecnológica que se base en temas de inteligencia artificial, de datos y de algoritmos. Si nosotros logramos que esto funcione como un sistema, es decir, que verdaderamente logremos que sea además viable, que no hay una fórmula única además, lograremos verdaderamente un equilibrio entre la innovación que tanto necesitamos y el uso responsable de las tecnologías. Pues creo que entonces va a depender de todas y de todas las partes que están involucrados, ¿no? Y con esto pues llegamos al cierre, mi querido Jorge, todas y todos los que nos acompañan en este programa. Hoy vimos que detrás de las plataformas, de las herramientas digitales que utilizamos todos los días existe algo muchísimo más complejo. Estuvimos en parte platicando de esto de los códigos, de los algoritmos, y bueno, son decisiones que tienen implicaciones económicas, jurídicas y además también sociales. Y pues en este contexto, la protección del código fuente no solamente tiene que ver con tecnología, también involucra innovación, competencia, seguridad, y en el futuro de nuestros derechos
también influye ello. Así que Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa que se transmite vía Contrarréplica en Claro, Transparencia y Derechos. Gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender un poquito mejor este tema que la verdad es que puede sonar muy técnico y muy complejo para muchas de nosotras las personas. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este programa, en su emisión, en una emisión más, y nos vemos hasta el próximo.